buenos días para todos. 10 de la mañana, 3 minutos. Arrancamos un nuevo programa, un nuevo ciclo, un nuevo año de Actitud Campo. Mi nombre es Tomás Rivas. Me van a acompañar este año en este nuevo estudio del que ahora ya en un ratito vamos a hablar. Mi amiga Camila Velasco. ¿Cómo estás, Cami? Buen día, muy bien vos. ¿Todo bien? Muy bien, contenta. ¿Estás contenta de arrancar? Sí, súper contenta. ¿Te acompaña? ¿Metiste capibara? Metí capibara campestre, así que esta es nuestra nueva mascota del programa Actitud Campo. Nada, bien, súper bien. Sofía D'Aquino, el placer de compartir el aire con vos por primera vez, creo, ¿o ya habíamos compartido? Por primera vez en este programa, estuve en otro de Fingu TV. Yo me negaba a venir acá, pero vi luz, entré, así que nada, acá estoy. Bien, Sofía, para los que nos siguen desde el año pasado, era un poco el cerebro de todo esto y costó un montón que venga acá al aire, pero lo hemos logrado, compañeros. Sofía va a estar con nosotros. Sofía sabe muchas cosas, mucho. Sabe mucho de política, sabe mucho de geopolítica, sabe mucho de campo, así que era el cerebro de todo esto, era una estupidez que no esté acá en el aire, así que va a estar con la nosotros. presión que me pusiste, No, Tomás, cero. Dios. Y aparte es graciosa, que es lo más importante de todos, es que es graciosa. Las dos son muy graciosas. Bueno. Así que vamos a charlar un poco durante todo el año. Yo soy Tomás Rivas, ya me conocen desde el año pasado, quizás me recuerden de éxitos. No, mentira. Soy periodista hace unos cuantos años. Hace no tantos me metí en el mundo del agro y la verdad que me encanta. Hay mucho para analizar. Soy medio un obsesivo con temas de digitalización del agro, con evolución, con incorporación de la tecnología, con cómo van cambiando los sistemas, no solo productivos, sino también los sistemas de negocios y cómo eso impacta en la matriz productiva del país. Así que de todas esas cosas nos vamos a estar ocupando de aquí en más todos los miércoles de 10 a 11 aquí en Fingu TV. Este año desde los estudios de Media Hub. No sé si podemos hacer algún panel un poquito más grande o un plano más grande de lo que son estos estudios. Son una locura los estudios. Estoy muy contento, soy como un nene mirando todo el tiempo el estudio, que la verdad lo veo a Franquito allá afuera. Perdón, Tommy, yo quiero decir que estoy buscando la vaca. Yo estoy buscando la vaca también. Allá está, mira, está a la derecha de Cami. Claro, está ahí empezando a pasear por alrededor nuestro la vaca. Van a ver una vaca pasando, nada, normal, todo normal. Estaba pensando lo mismo. Me habla Max desde la producción. Hay que buscarle ya. Que la comunidad nos diga, ¿no? Que la comunidad súmense a Actitud Campo sí. para decirnos qué nombre les quiere poner a la vaca, creo que está buenísimo. Piénsenla un poquito más, que no sea Lola. Yo pienso en esa, pues tengo un hijo chiquito y solo escucho la vaca Lola en mi casa. Puede ser así fácil. Que no quiero que sea Lola, pero busquemos un nombre para esta vaca que está pasando. Estamos en el plano regional, por atrás de Cami. Y siento que a nosotros, que somos de disociar bastante, nos va a distraer. Nos va a distraer. Siento que vamos a hablar más de la vaca. Producción, de lo que cuídennos, por favor, porque vamos a estar en cualquier momento, nos ven mirando la pantalla. Boludeando Sí. todo el tiempo. Bueno, este programa no se hace solo. Este programa tiene un control, una producción muy grande a los que les vamos a agradecer. Está Max en la producción, está Mariano, está Joan, está Nacho. En las redes están Rocío, Candy, Guada. Hablando de redes, nos pueden seguir, por supuesto, en @FinQTV y en @ActitudCampo. Y hablábamos de tecnología. Recién les contaba que uno de los grandes focos de este programa, de este ciclo que está arrancando hoy, va a tener que ver con tecnología. Y si hablamos de tecnología en marzo de 2026, tenemos que hablar de inteligencia artificial. Hay, ya no sé cuánto vale la pena decirlo, de la revolución de la inteligencia artificial, cuánto está de moda, cuánto está quedando de esa moda, cuántas cosas empiezan a quedar obsoletas, porque ya empiezan a quedar obsoletas algunas cosas vinculadas a la inteligencia artificial. Pero bueno, para eso tenemos a la que para mí es una de las más completas especialistas en el tema, porque aparte hace un gran nexo entre la inteligencia artificial, la tecnología y el campo. Es Camila Velasco. Y danos un pantallazo, Dale. Cami, de qué, no temas, pero sí focos, enfoques, de qué vamos a hablar cuando hablemos de inteligencia artificial y agro. Perfecto, mira, te cuento un poco. En realidad hay un punto de inflexión ahora. Mismo lo dijiste. Marzo 2026, todo este año se viene con todo. En enero hubo un punto en el que dejamos de chatear con esta IA reactiva y ahora la inteligencia artificial por fin está siendo proactiva, está ejecutando tareas y eso se puede aplicar al campo en un montón de verticales, empezando por monitoreo del clima, que vamos a ver cómo se podría hacer,
monitoreo del boletín oficial, por ejemplo. La verdad que es muy amplio, lo vamos a ir viendo de a poquito, también del agua. O sea, cada productor podría usar una IA agéntica en esta nueva era. Esto es muy reciente, estamos early adopters. Y nos vamos a meter en un rato en el tema agéntica y agentes. Yo te sigo en Instagram y veo que estás 7x24 haciendo trabajar a tus... Los tenés precarizados, no, lo que viene después a tus agentes, los tenés esclavizados casi a los agentes, laburados 7x24, y yo te doy un evento y vos decís, bueno, pero mientras mis agentes están laburando por mí... Yo quiero que Cami después nos muestre la imagen de cuando le preguntás a la gente cómo te trato, ¿vieron? Que existió ese viral. ¿Verdad? Por favor, mostrémoslo. Atado, claro, encadenado. hay que mostrarlo. A un calabozo. Sí, pero igual ahora se está dando un poco, se está divirtiendo. Es muy loco lo que está pasando. La nueva era de agentes con el cerebro más potente, que es el de Cloud, que también está muy relacionado con toda la geopolítica que está pasando. Me quiero remeter ahí. Hay un montón de temas por charlar que está bueno. Pero bueno, el nuevo agente en realidad nos manda a dormir a nosotros más temprano. Se da cuenta, o sea, y nos hace ejecutar tareas, nos vamos a convertir en ejecutores de tareas, pero todo eso no importa. Nosotros nos vamos a convertir en ejecutores de tareas y la inteligencia artificial va a ser nuestros padres que nos manden a dormir temprano sin postre. Ya está sucediendo eso. A mí no me pasa, ¿eh? No, pero por ahí me pasa y no me doy cuenta. Pero bueno, eso porque quizás todavía no tienen el agente como digo, es muy early adopter esto, pero durante este año van a empezar a verlo, va a ser una adopción masiva. Porque, bueno, este punto de inflexión que se dio es gracias al padre de esta IA agéntica, que, bueno, brevemente les cuento que se llama Peter Steinberger, que lo inventó este sistema open source. Después, más tarde, tenemos otro programa, que es Código Abierto, justamente. Ese lo voy a mirar porque hay mucho últimamente, porque este muchacho de Cloud es el que se le plantó a Trump, ¿no? Sí, en realidad, claro, cuando hablo de OpenClaw, hablo de la guía agéntica, después tenemos Anthropic, que es el que se le plantó. Ayer vi una entrevista increíble. Increíble, vi una parte. No, ¿la viste? Sí. Sí, o sea, la realidad es que sí, o sea, es un divague todo lo que está pasando, parece de ciencia ficción. Anthropic es una empresa que, claro, le dijo que no a Trump, al Pentágono. El Pentágono le exigía... Que controle el día a día de los ciudadanos estadounidenses y aparte que empiece a usar automáticamente con inteligencia artificial de directivas de ataques de armamento, por ejemplo. Sí, o sea, los dos temas, control masivo, tienen preocupaciones y por armas autónomas. Entonces, ahí Anthropic tiene un contrato desde julio de 2025 con el Departamento de Defensa de Estados Unidos y dijo, bueno, hasta acá llegamos. Claro. ¿Por qué? Porque en realidad no es ilegal, es legal. Podría pasar que el gobierno compre datos a empresas privadas y empieza a controlar a toda la población. Entonces ellos dicen, bueno, no, nosotros llegamos hasta acá. Esto va contra los valores democráticos, los valores hay un capítulo de Black Mirror de esto. Bueno, sí, es total, tremendo. Es verdad. Viste, cuando decís esto no puede estar pasando y todo público y encima... lo que decía el CEO de Anthropic es, a mí no me llegó ninguna demanda ni nada, no me pusieron todavía como que soy riesgo a la cadena de suministro. Me llegó un tuit de Trump y otro tuit más. Claro. Mismo el domingo a la noche, Sam Altman, el CEO de OpenAI, que sí está aceptando formar parte de estos contratos y acepta estas líneas rojas, ¿no? Sí. Las acepta. También mandó un tweet, una adenda del contrato vía Twitter. Digo, es la nueva moda ahora, ¿vieron? Bueno, seguramente en Código Abierto van a hablar de todas estas cosas, ¿no? Pero me interesa mucho todos estos conflictos, todos estos avances. ¿Tienen implicancias en el agro? ¿Vamos a ver revoluciones grosas en los modos de producir, en los modos de financiar, en los modos de distribuir, en los modos de pensar los modelos de negocios en el campo a partir de esta tecnología? Sí, 100%. Ahora piensen en una cosa. Por ejemplo, chequear los precios de Chicago cada mañana. Bueno. Todo eso se puede hacer automáticamente. Lo podemos hacer con un agente. Piensen que para que se den una idea de cuáles son las capacidades de un agente, es que puede programar solo. Vos le podés mandar una tarea y le decís, bueno, mientras yo me voy a dormir, te dejo programando en un repositorio. Se llama, en lo que se llama programación. ¿Vieron Google Drive, por decirles? Sí. Es el repositorio que todos usamos los humanos para almacenar información. Bueno, los programadores tienen un repositorio que se llama GitHub. Solamente quédense con ese concepto. Bien. Un agente podría tener acceso, ya tiene, por ejemplo, mi agente acceso a un repositorio propio y programa. Entonces yo me voy a dormir y le digo, bueno, mañana me quiero despertar con una plataforma toda creada
que sea esto para chequear los precios, ¿no? Claro. De los granos, etcétera. Entonces, ahí cada productor, esto acaba de pasar hace menos de un mes, no era viable esto antes. Estas plataformas salían entre $30.000 y $50.000 o más. Esos costos están bajando a cero casi. Entonces, el campo lo que tiene por delante es, ahora más que nunca, porque esos costos digitales están convergiendo a cero, digamos, no cero totalmente. No, porque, pero no van a ser tan diferenciales en el análisis de costos. Claro, ahora sí el campo puede tener más sensores, va por ese lado, ¿entienden? Hay que unir el mundo físico con el digital. Sí, y sobre todo el mundo de los márgenes, que es uno, por lo menos acá en la Argentina, en los últimos años, es uno de los grandes problemas. El margen, lo venimos diciendo hace un montón, en campos alquilados, que es donde se produce el 70% de la producción agrícola argentina, de soja, que es como el producto estrella de los últimos 20 años, los márgenes están muy finitos y no negativos. Entonces, todo lo que sea adopción tecnológica, en un ratito vamos a hablar de ley de semillas, por ejemplo, de patentes de evolución tecnológica en las semillas, todo lo que sea invertir un mango más, está buenísimo y promete negocios mucho más rentables, pero compite con un margen muy chiquito. Entonces, es difícil, le cuesta mucho al gringo adoptar esas tecnologías porque implican una inversión más. Entonces, una inversión más es un mango más que tengo que poner, es un mango más que le tengo que sacar después a lo que me quede de la cosecha cuando saco logística, cuando saco seguros, cuando saco retenciones, que es uno de los puntos importantes. Así que nada, aprovecho este pie para meternos, ya si les parece, en el resumen de la semana. Vamos a tener durante el programa un resumen de las cosas que para nosotros fueron importantes en los últimos 7 días y que merecen que hagamos un repasito. La primera, si querés, Max, andar preparándote el videito de Milei, es qué dijo Milei sobre el campo en la apertura de sesiones del domingo a la noche. ¿La viste, Sofi? La apertura sí, me imagino que sí. Obvio que la vi, no me la iba a perder, Fuñoña. con pochoclos y todo. Porque yo dije, bueno, ¿cuánto puede durar? Vamos a ir. Ya a la hora me hice los pochoclos, lo puse en y sí, y ameritaba el contexto. Ahora, abordó todo, todo. Atravesó el 360, vimos un poco de un Milei distinto, hablábamos con Tommy antes justo de arrancar el stream, no es año electoral, vamos a ver que los discursos cambian mucho. Bueno, yo me especializo en todo lo que es la parte de comunicación política, entonces... Sí, en eso quería charlar mucho, vos sabés mucho de esto, yo lo vi como un espectador. Pues aparte viste que Milei, que le copió el prime time a Trump, hasta eso le copia y clavó domingo, está bien, el primero cae domingo, pero 9 de la noche y estábamos todos ahí esperando a ver la Era la telenovela, era la telenovela para todos nosotros. Un dato súper importante, es medio de color, pero te marca un poco lo que es este hito de apertura de sesiones. Menos del 50% del tiempo dedicado del discurso habló de lo que va a venir y habló también de qué es lo que se espera un poco en esta apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Mirá. El resto del 50% se habló del pasado, de la herencia, la chicana política también y todo, lo que nosotros le decimos mucho también en la comunicación política, el circo político, que claro, es lo que más nos divierte. Pero bueno, también habla un poco de qué se está marcando. Se decía en algunos medios también, poco anuncio, mucha chicana. Es medio una constante, suele ser una constante en todos los discursos de apertura de sesiones. Ahí en un ratito ya lo vamos a ir viendo. Sí. Que se hace un repaso de lo que fue el año anterior, se promete o se da algún avance en lo que son medidas del año en curso. Sí, lo sé, que te dice la prioridad básicamente del gobierno. Y en el medio chicanas, un Milei que, lo decíamos fuera del aire, ahí está Max, lo había pasado, perdón, estamos produciendo al aire, el tiempo, un Milei que tal vez en mi análisis, porque no es un año electoral, es un año par, es decir, que no hay elecciones. Qué aburrido los años pares, ¿no? Lo mandan, que sabes que no hay mucho en juego, andás y hacé lo que vos quieras. Se lo notaba muy cómodo, muy suelto. Se lo notaba muy suelto. Se hablaba mucho también de los planos que se hacían a medida que Milei iba hablando un poco a lo largo de su discurso, cómo se enfocaba a los diferentes... También es muy importante esto, el enfoque, la cámara hacia dónde va, qué se muestra, qué es lo que se dice. Muy direccionada las cámaras, muy pensada la apuesta. Muy pensada la apuesta. Me encanta.
A mí eso me encanta. A mí Digo, también me gustó. hay que ver que eso está todo armado, obviamente, está todo pensado. Aprovechó para pasar unos mensajes políticos muy fuertes. Villarroel salió después Sí. por Twitter, pero con todo. Muy bien pensado cuando habló de intentos de desestabilización y tiró esta. Hizo un Tiró gestito esta y la justo cámara fue estaba- directo. Y justo estaba Villarroel atrás. Muy pensado. Me avisás, Max, cuando podamos hablar de la parte del campo. Es 1 hora 52 minutos 17 segundos. Sí, estuvo buena la parte de campo. Del video, cuando empieza a hablar de campo, que habla un poquito de ley de semillas, un tema en el que me quiero meter, habla también de promesa de lo que van a ser retenciones, así que cuando tengamos el video, mientras pasa la vaca por atrás. Eso, no. mientras tanto, Tommy, te iba a consultar desde la parte del agro, porque obviamente lo que hace, como decíamos, es marcar las prioridades, lo que es el discurso inicial de sesiones del Congreso. En términos del agro, tenemos un tema ahí que es cuántas promesas se le está haciendo al agro y el agro cuánto está confiando y cuánto le mantiene la confianza al gobierno. Exacto. Porque recordemos que uno de los puntos principales de apoyo del campo hacia Milei fue inicialmente en el periodo de campaña la promesa de las De retenciones las cero. retenciones. Bueno, veamos primero qué es lo que decía Milei el domingo en la apertura de sesiones y después, si querés, nos metemos en el sendero de dos baja de grandes temas. retenciones de forma responsable y solo en la medida en que el superávit fiscal lo permita. Y el régimen de incentivo para medianas inversiones catalizará un torrente de bienes de capital y sistema de riego. No podemos aceptar que nuestros rindes en Chaco sean de 600 kilos de algodón por hectárea, cuando en Brasil son de 1.400. Tampoco podemos permitir que Brasil triplique su producción de soja usando semillas con tecnología argentina, hecha por empresas argentinas que no se pueden vender en Argentina. Inclusive también, para también ponernos a nosotros en lugar de qué tanto estamos aprovechando el campo. Ahí está, sácalo si querés, Max. Con eso ya estamos bueno. perfectos. Un poquito de lo que decía Milei con dos temas centrales, si quieren, para analizar. Primero, retenciones. Esto de, que decía Sofi muy bien antes de ver el video, de que se había prometido, y mucho, había sido uno de los ejes de campaña de eliminación de impuestos. El primero eran las retenciones. Es cierto, me dirán mucho, las retenciones bajaron de aquel 33, 30 y pico % a hoy que la soja está en el 24%, que los subproductos están en el 22%, que la cebada está en el 7,5%, que el maíz está en el 8,5%. Todos fueron bajando paulatinamente, pero hay una promesa y sobre todo una necesidad del sector agroindustrial de bajar esas retenciones para que los márgenes vuelvan a crecer. Ahora, Tommy, viste que en el discurso ponen dos condiciones muy claras. Digo, siempre y cuando el superávit fiscal lo permita. Y se ordene la Y se macro. ordena, exactamente. Claro, que eso no es Ese- viable, ¿o sí? Dijeron que todavía no. Es viable en la medida que fue viable en los últimos 2 años. Se bajó, insisto, y hay que reconocerlo, se bajó bastante, bajó un porcentaje importante de retenciones, pero falta. Incluso la semana anterior había habido rumores de que Milei iba a anunciar una baja o incluso una quita de retenciones en el discurso del domingo. Lo mandaron a Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural, a desmentirlo en una entrevista. Pino se sabe que es el de la mesa de enlaces el que más tiene vínculo y es el nexo, si se quiere, entre el sector y el gobierno. Fue el propio Pino el que en una entrevista dijo que no iba a ser viable y que seguía la promesa de siempre. Es como la promesa que hicieron Ongoing. Cuando se ordene la macro y lo permita el Excel, el superávit fiscal, se van a ir bajando. Entonces, esa promesa terminó medio en la nada porque no hubo avances. Hay un dato que yo les quería traer respecto de las retenciones, porque es cierto que se promete, pero si uno se pone a analizar finito, por ejemplo, la ley de presupuesto, recuerdan que desde que asumió Milei no teníamos ley de presupuesto, se fue actualizando la anterior, hubo 2 renovaciones automáticas de la ley anterior porque no hubo consenso en el Congreso. Recién este año fue el primero que Milei va a salir al año con el presupuesto aprobado. En esa ley de presupuesto que aprobó el gobierno se contempla un 22,8%, creo que es casi 23% de recaudación, más que el año pasado, extra sobre el 2025, vinculada a los derechos de exportación, a las retenciones. Entonces, ojo, si estamos prometiendo que van a bajar las retenciones, pero el mismo presupuesto contempla una recaudación del 23% más, ¿dónde está el margen para bajar las retenciones? Es cierto, me decían algunos funcionarios, que lo que se está contemplando es cosechas récord. Vieron que se habla mucho de la cosecha récord de trigo, que ya pasó, de la cosecha récord
récord del maíz, que hay buenas proyecciones, de la soja, que hay buenas proyecciones, pero hay que ver si eso alcanza. Y es lo que yo digo siempre, es no contemos guita que todavía no tenemos. Porque Totalmente. eso son proyecciones, no son cosas que ya están palpables. Entonces, hasta que no se coseche eso, se venda y se contemple, por ejemplo, no sé, precios internacionales, va a ser complejo contar con esa guita. Y ahí entrar a jugar con el Excel de Caputo a ver si se permite o no bajar retenciones y cuánto. Era uno de los temas que queríamos charlar. No sé, ¿querés analizar algo más, El de Sofi? propiedad El discurso a mí intelectual. me copa. Sí, Perdón. ahora nos metemos en propiedad intelectual que estaba bueno. ¿Vos cómo Sí. lo viste a Milei a nivel termómetro, comunicación? Bueno, aprovecho, hago como un rápido, que sé que tenemos un montón de temas Rapidísimo. por tomar. Primero, algo que se viene diciendo mucho, que es cómo está la imagen de las potenciales figuras políticas y cómo está la imagen del expresidente y los excandidatos. Bueno, lo que se sigue viendo en las encuestas, y claramente es algo que Milei sabe, por eso también se lo notó tan cómodo en su discurso. Milei hoy sigue siendo y es presidente de gestión, con todo el desgaste de gestión que tiene, digo, con todos los proyectos y con todas las leyes Con que todo el también ajuste. empujó, con todo el ajuste, digo, Total. con un bolsillo mucho más ajustado en ese sentido a nivel social. Él sigue manteniendo la mayor imagen positiva a nivel dirigencia política. Hay dos puntos claves igual para analizar ahí. El primer punto es, a Milei se lo empieza a clasificar de a poco como político, cosa que antes no. Eso es un punto ya Claro. como para tener en cuenta. Y en segundo lugar igualmente mantiene su imagen positiva, pero a diferencia de otros momentos, la negativa supera el positivo. Esto en la opinión pública, en análisis de opinión pública, se llama el diferencial. Sí. El diferencial hoy a Milei le da negativo. Negativo. Entonces, ¿esto qué significa? Significa, todavía la gente lo está apoyando, por eso también tan, como decíamos, tan sobrado en el discurso. Él sabe que tiene un apoyo muy grande de la opinión pública, hace uso también de eso, y quedó totalmente manifestado no solamente en el discurso, sino en todo lo que fueron el tratamiento de la reforma laboral. Total, leyes polemiquísimas que no habían Muy entrado polémicas. el año pasado y que tuvo que resolver rápido y que logró resolver rápido, eso sí. Y perdón, fueron Tommy, victorias yo no sé políticas. si vos te acordás, no sé si en mis jóvenes años, pero no sé si Desde se ayer. acuerdan, para empujar el tipo de reformas y de proyectos que está empujando el gobierno nacional, hay que tener acuerdos. Esto es lo que se llaman las coaliciones también en el Congreso, los acuerdos necesarios para generar una mayoría, digo, todo eso son las negociaciones y los intereses en el buen sentido de la palabra, que es lo que se la dirime en el rosca, Congreso. reivindiquemos la rosca. Reivindiquemos la rosca un poquito, es justamente ese tema. Ahora, ¿alguna vez vieron el caso o este escenario en donde te estés peleando con los mayores empresarios del país? Digo, estamos hablando de Roca, Sí, estamos sí, hablando de lo que total. pasó con FAT, de todo, y que se pueda atravesar y se puedan aprobar la cantidad de proyectos que Milei está aprobando. Sí, eso es llamativo. Me Es acuerdo de llamativo. las peleas con empresarios y el costo político que pagaban el kirchnerismo cuando se peleaba con empresarios grosos. Porque tenés la pelea con empresarios, tenés la pelea con medios de comunicación. Claro. Digo, hay que abordar el 360. Pero bueno, esto es justamente lo que te marca que la mayor legitimidad que tiene el gobierno nacional es la opinión pública. Total, bueno, cortito, antes de cambiar de tema, decía Cami que Sí. hablaba también Milei de la ley de semillas, de la ley de propiedad intelectual, otro debate que se ve en la Argentina muchísimo, que se ve del agro muchísimo. Esto entraba, si se quiere, otro día lo desarrollamos más, en la letra chiquita del acuerdo entre Ok. Argentina y Estados Unidos por acuerdos comerciales. Pero uno de los temas era promover ley de patentes. ¿Esto cómo le implica a la Argentina? Hoy el productor argentino no está usando las semillas que genera, por ejemplo, el grupo Don Mario, que es una semillera argentina, pero ya multinacional, muy, muy prestigiosa, pero que como en la Argentina no está regulada la ley de patentes, la ley de semillas, sus productos que son con mucha inyección de genética, con mucho laburo genético, se produce o se utiliza sobre todo en Brasil. Por eso Milei decía, no puede ser que... Citó el ejemplo del algodón en Chaco, pero puede usar el del maíz, el de la soja, lo mismo. Que los brasileros produzcan mucho más que nosotros con tecnología que sale de acá y nosotros no lo hagamos. ¿Qué pasa? De vuelta, tema de márgenes. El productor argentino no está dispuesto hoy a pagar más por usar semillas con aval tecnológico, con desarrollo tecnológico, porque tiene que pagarlo. Y si tiene que pagar, el margen se le achica. Hay una discusión enorme y hay un debate que se va a dar
en cuánto vamos a pagar como productores para desarrollar tecnología, y vamos a ver qué ocurre con esto, que es mucho más importante de lo que se cree en el campo. Dice Milei que se puede duplicar la producción, es cierto, pero bueno, eso llevará unos años. Perdón, Tommy, ahí el chat está diciendo que la vaca se llame Rosca. Rosca. No, yo me leí encanta. Rosa. Yo leí Rosa de lejos, pero dije, no. Rosca, acá me dice. O puede ser Rosca Rosa. Uy, ya me O la verde, mejor. complicaste. Yo ya es un trabalengua que no sé si estoy dispuesta a hacerlo. Ojo, si el chat lo sigue votando, Y el vamos chat, por ahí. el chat también dice el mejor presidente de la historia. Hay gente que está bancando ahí Y fuerte sí. a Milei. ¿No? Bueno, vamos a, si quieren, les parece, este año vamos a tener una sección nueva dentro ver. de Actitud Campo, que es actitud energética. Me encanta. Lo propuso Sofi, por eso te encanta. Sofi es una genia, y es humilde, dice, me encanta. Me Está encanta, buenísimo, también me dice. encanta. La Lo mejor trajo. idea La del mejor último idea del tiempo. mundo. Qué buena idea. Bueno, vamos a hablar de. Es imposible separar a la energía del agro, entonces buscamos la forma de unirle, de contarlo de la misma forma. Nuestro primer invitado tengo mucho miedo con su apellido, es Gonzalo Messengier. No, ya Messengesser. Messengesser. Gonzalo M. Gonzalo. El señor Gonzalo, nos ponemos de pie, por favor. Es el CEO de la Cámara Argentina del Agua. Y lo trajimos para hablar, entre otras cosas, de glaciares, de cómo se está usando el agua, de cuál es el riesgo geopolítico en la lucha por el agua y un montón de cosas. ¿Cómo andas, Gonzalo? Gracias por venir. Hola Tommy, muchas gracias por la invitación. Preocupado por la guerra del agua en Medio Oriente. Total. Sí. Total. ¿Querés que arranquemos por ahí? Uno Total. piensa, se armó quilombo, ya había quilombo. En la última semana se desató fuertísimo los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. ¿Qué tiene que ver el agua en todo eso? El estrecho de Hormuz, que controla Irán en este momento, de Y hecho, por donde pasa el petróleo de toda todo la Asia. flota la destinó a proteger ese estrecho. Por ahí pasa el 20% del comercio mundial. De todo. De todo, pero es muy importante la cuestión energética. Vos hablabas de la relación entre energía y campo, yo te voy a hablar de la relación entre energía y agua, Me si me lo encanta. permitís. Dale. Sí, por supuesto. ¿Está bien? Entonces, en términos de transporte marítimo, Irán hoy está controlando el 20% del comercio mundial, con el impacto que eso tiene en las cadenas de valor, abastecimiento y los precios, por supuesto. Estamos hablando, por eso te preguntaba, de todo, es del comercio mundial total, no del comercio mundial ni de granos, ni de transporte de petróleo, o sea, del comercio mundial, punto. ¿Vos sabés cuál es el bien más transportado del mundo? Me quiero ¿Cuál es? meter en tu cabeza. Dale. Pienso petróleo, gas, pero debe o ser agua. agua. O agua, por supuesto. Si el mundo se queda sin energía, inmediatamente nos quedamos sin agua. ¿Saben cuánto puede sobrevivir un ser humano sin agua? 15 nada. minutos. 4 días. Wow. Como Maxi lo habrán visto en la película sobre la tragedia de los Andes. Sí, Claro. total. Ahí se ve claramente. Entonces, Irán en este momento puede estar controlando el suministro de agua en un 50-60% de la población mundial. Es tremendo. una banda. Nosotros, Ahora es un venimos, tema- perdón Tommy, venimos Sí. con un año en donde la energía ya en general, digo, en este caso vamos a abordar el agua, que es lo primario, es lo que da el origen a todo, ¿no? También, pero la energía en general fue un tema de discusión geopolítico, fue un tema de discusión también. ¿Cuándo nos vieron como argentinos hablando tanto de geopolítica, no? Es impresionante Sí. esto y lo celebro un montón, pero digo, ya estamos hablando desde lo de Venezuela con todo lo que era el tema del petróleo, ahora estamos hablando de lo que está pasando con Irán. Digo, me parece que estamos en un momento en donde es necesario que todos, cada uno desde su casa, empiece a entender también el rol que tienen los recursos y cómo cada uno de nosotros le damos un peso a esas cosas también. Total. Digo, no es solamente un tema de las decisiones de los estados y las personas que llevan adelante el ejercicio del gobierno y del Estado, sino de todos. Totalmente. Que eso me parece importantísimo para generar conciencia, ¿no? También. Nos decías recién, Gonza, que está en riesgo el suministro de agua. Es algo que, por ahí hablo de la ignorancia, seguro. Pero algo que no tenemos tanto en cuenta nosotros, porque en la Argentina hay reservas de agua, no es que nos vamos a tomar sin agua, pero contame a nivel mundial cómo impacta y cómo nos puede impactar a nosotros por más que no le estemos dando bola ahora. En Argentina hay reservas de agua, pero están el 75% concentrado en la región de la Pampa húmeda. Sí. Y tenemos el resto de la población y del país sufriendo estrés hídrico, Ok. que afecta al campo. Y déjame retomar un poco lo del transporte del agua. Dale. Argentina es un país que tiene mucha llanura, tiene poca altura.
gran parte de la población vive en zonas que el agua tiene que ser transportada por vía mecánica, Claro. ¿no? Utilizando energía. Lo mismo que ocurre en Medio Oriente, que tienen que desalinizar el agua y son procesos ultra dependientes de la energía. ¿Saben cuál es la cuenta número 1 de Denor en Buenos Aires? ¿Cuál? AISA. Ah, La me empresa acuerdo, que más Bill paga Ellington, por favor, de que venga energía. diciendo AISA. Así que la relación entre agua y energía, que se llama nexus en términos técnicos y científicos, está puesta de relieve en esta guerra. Y les voy a dar el último dato de color si quieren, No, me y gusta, cambiamos me de gusta un tema. montón. No cambiemos de tema, me encanta. ¿Saben por qué Jordania protege al polo occidental, a los aliados occidentales, con escudos antimisiles, etcétera? Porque necesita del agua de Israel. Claro. Claro. Todos esos países están interconectados en términos de agua. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el sudeste asiático, con Malasia, Singapur. Hay mucha dependencia diplomática en la que el agua está por detrás. Es uno de los motivos, viste que se habló mucho desde el fin de semana, desde que empezaron los ataques de, bueno, ¿cuál es el trasfondo, cuál es el motivo central que tienen Trump y Netanyahu de atacar Irán después de que ya, bueno, la carrera nuclear medio que no se desactivó, pero ya estaba más o menos controlada? ¿Puede ser el agua? Mirá, los países ya no pueden destinar ni una gota de agua a la producción. ¿Cómo es eso? ¿A la producción de alimentos o de qué tipo de...? Existe una guerra silenciosa por ahora entre lo que se llaman los distintos usos del agua. Claro. El agua se usa para consumo humano, Ujú. para el agro, para la industria y para usos recreativos. Sí. De una dotación de 100 litros de agua, uno va a destinar más o menos un 12%, 10-12 al consumo humano, un 70% al agro, un 20% que queda a la industria y un poquitito a usos recreativos. 70 al agro es bastante, Es un montón. es un montón. Tenemos provincias en Argentina que se habla del 90% que se destina al agro. Argentina tiene en este momento la oportunidad de su vida, probablemente de su pequeña o breve historia, que es: Argentina tiene solamente el 6% de su superficie cultivable con riego tecnificado. Claro, sí, o sea, de 45 millones de hectáreas, 2 millones nada más. Totalmente. tienen riego, claro. Argentina lo puede triplicar, o sea, tiene capacidad para triplicar la superficie exportable, cultivable, y con eso producir alimentos para 1.200 millones de personas en el mundo. Es decir, un 12, un 13% de los habitantes de este planeta podrían estar alimentándose de productos argentinos. Y esa revolución del agro la va a hacer el agua, la va a hacer el riego. Ahí Sí. me pongo el sombrero de gringo y te digo, perfecto, lo entiendo para los que cosechan uvas al costado, abajo de la cordillera, en Mendoza, para los que, no sé, siembran peras y manzanas al costado del Limayo, del Río Negro. ¿Qué pasa con la pampa húmeda, esa que decías recién, en la que el agua se tiene que transportar? ¿Cómo lo ves posible, si es que lo ves posible? Porque esa agua sí se tiene que transportar, y de vuelta, lo que hablábamos hace un ratito, es más costo para el productor. Mirá, vuelvo a la tensión por los usos del agua. ¿Cómo se dirime en el mundo esta tensión? ¿A los tiros? Con por los, supuesto. a los tiros Ahora. o con los cánones del agua, con los usos del agua. Eso es un costo que comienzan a pagar los productores para disponer del agua que necesitan para producir. Como un impuesto más, decís. ¿Cómo sería un Es canon? una tasa de uso a un recurso natural. No sé si impositivamente se les llama Claro. impuesto. En Argentina hoy lo Claro. tienen Mendoza y Neuquén, Canon. Sí. Claro. que han encabezado esta línea. El paso siguiente es la compra de derechos futuros del agua, que ya está pasando, por ejemplo, en California, que es el que marcó el hito. California es la única bolsa en el mundo que está vendiendo futuros del agua. Le siguió Australia. Hoy los productores agrícolas de Australia están asegurándose el agua de acá a 5 o 10 años comprando derechos de agua futuro. Ahí ¿Y cómo Me- se compra? ¿Cómo se articula eso? ¿Podría ser con alguna tecnología? con puertas, sistemas de canales y con puertas en este momento en términos físicos, ¿no? Claro. ¿Y digitales para hacer venta futura de agua? Bueno, yendo a sistemas productivos muy tecnificados, yo lo vi en persona en Canadá, por ejemplo en Toronto, hay sensores que miden la humedad que necesita la planta. Claro. Claro, y ahí Ya hay sistemas que te permiten saber cuánto derecho de uso tenés que pagar por una planta.
por un árbol. Bueno, ¿Está aprovecho, bien? perdón, ese tema. Justamente uno de los temas con el tema de la ley de glaciares, que me parece que también es algo de lo que se está hablando mucho. Hay mucho desconocimiento también en Argentina en general sobre qué es la ley de glaciares, qué es un glaciar, qué es un periglaciar. O sea, hay un montón de cosas alrededor de esto, pero uno de los temas que aborda la modificación de la ley tiene que ver con estudiar justamente aquellos lugares en donde hay recurso hídrico y donde no se permitía tal vez el estudio de impacto y el entendimiento donde hay recurso hídrico, y hoy tal vez es como un avance en ese sentido, ¿no? Un avance para entender qué tipo de recursos hídricos tenemos en Argentina. Bueno, después hay miradas de todo tipo, ¿no? Con el tema de la modificación, miradas políticas, hay de todo. Y hay muchas preocupaciones ambientales, incluso por parte del agro, en el que recién lo decía, el ejemplo de los que cultivan a unos kilómetros de la cordillera es, la provincia de Río Negro, Neuquén, La Rioja, para arriba Mendoza, San Juan, van a permitir que se haga minería en la zona periglaciar. ¿Cómo va a impactar eso en la calidad de agua que después van a circular por los ríos y va a terminar nutriendo a mis cultivos? Bueno, el artículo 124 de la Constitución dota a las provincias de hacer lo que quieran con los recursos que son subterráneos. Y Argentina tiene la mayor cantidad de su dotación de agua por abajo de la tierra. En términos de ranking mundial, para tener una dimensión, si nosotros tomamos el agua total del país, Argentina está en el ranking 16 del mundo. ¿16 mundo en cantidad de reservas? En cantidad de agua. Ahora, si uno lo divide per cápita, porque somos pocos habitantes en un territorio grande, pasamos al número 6 en el ranking mundial. Nosotros tenemos el acuífero Guaraní, que nadie conoce los límites. Hablando de tecnología, no existe una tecnología de radioisótopos, que es lo que se usa para determinar los límites de un acuífero, con la capacidad para ver el límite del Guaraní. Es decir, nosotros no sabemos dónde termina el acuífero. Sabemos dónde empieza, no sabemos dónde termina. Bueno, cualquier fin de semana, ¿no? Porque no hay, se van a nadar a ver si alguno llega al límite. No hay tecnología cualquier viernes a la noche de Sofía. No hay tecnología que lo dimensione porque nunca nadie se ocupó, porque en realidad tecnología para ver reservas de agua, de petróleo sí existe. ¿Entendés? Sí. A mí me llama mucho la atención cuánto tenemos que pensar en cómo nos tiene que afectar esto en el día a día, de nosotros, de nuestros ciudadanos. La ley de glaciares, ¿nos va a impactar? ¿Nos puede poner en peligro algo? Mirá, Argentina, y esto es una opinión personal, se convirtió un poco en ese alumno que quiere ser el más cumplidor, ¿no? Y esto no tiene que ver con una posición política, porque de los dos lados, si quieren, nos pasa lo mismo. Con el acuerdo del Mercosur, que está debatido de ambos lados de la grieta, Argentina puede tener una oportunidad, en el sentido que la Unión Europea, los 700 millones de personas que van a integrar este mercado con el Mercosur, no tiene el agua que necesita para producir lo que necesita para funcionar. No puede producir semiconductores si disloca la industria de Taiwán, no puede cuidar servidores, enfriar servidores, no puede producir autos en Alemania. Entonces Argentina, como un súper exportador de agua virtual, y ahora me voy a meter un poco en ese concepto, tiene una súper oportunidad, pero ahora aparecen las voces contrarias al acuerdo Mercosur, diciendo que Argentina no puso las salvaguardas necesarias para defender a los productores locales, y con los glaciares nos pasa lo mismo. Claro. Desde el punto de vista ambiental, y esta vuelvo a decir, es una opinión personal, está muy bien cuidar los glaciares y los periglaciares. Sí. Pero ¿qué pasa? El sistema hidrológico a nivel mundial es uno solo. Si en todo el planeta están usando los periglaciares, ¿por qué nosotros no vamos a hacer lo mismo? Claro. Bueno, en eso, perdón, Gonza, tiene que ver un poco con esta discusión, y me meto ya a nivel discursivo, y los dos focos o los dos polos, si se quiere, de la ley de glaciares, que tiene que ver con la visión de la productividad versus la versión también ambiental. En el 2010, 2011, cuando estamos hablando de la ley de glaciares, y perdón, voy a traer un dato curioso a la mesa que me parece súper interesante. Venga. Hablábamos con Tommy antes de empezar el programa de... ¿Ustedes saben quién es la primera libertaria que empujó Mira, ya se ríe, ¿Quién empujó el tema del desarrollo productivo con el tema de las mineras y todo? A ver, ¿Se te ocurre, Gonzalo? ¿Se te ocurre alguien? Lilia Lemon. Sí, no. pienso lo 2008. 2008. ¿Qué pasó en el 2008? 2008. La crisis financiera, Lehman Brothers, la caída de Lehman Brothers. ¿Cami había nacido? 125. ¿Vos cuántos años tenías en el 2008, Cami?
No, tenía 50 ya. Dale. Está en la primaria, Cami. La crisis del campo. Bueno, Bueno. aparte de todo eso, hubo un intento de una ley que cuide los glaciares. ¿Y quién la vetó? La vetó la liber- presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Que la de Bonazo era. La de Claro, Bonazo. la de sí. Bonazo. La de Marco Maffei. Y se hablaba también, obviamente, de las presiones que ejercía la Barrick. ¿No? Y estamos hablando, ¿cuál Claro. fue el eje discursivo para vetar la ley? Era una ley distinta, no es la ley que terminó quedando en el 2010, pero uno de los ejes también discursivo para la defensa del veto era porque las provincias tienen que tener el derecho a ejercer su productividad. Mirá, la libertaria que no viste venir, ¿eh? ¿Viste? Mirá vos. No, No es la es tenía el dato vos. que había que Buen tirarlo, dato, ¿no? Sofi. Pero bueno, dentro de toda esta dicotomía entre lo que tiene que ver la productividad y todo, en el 2010, como todo hito político, si se quiere, depende no solamente de la voluntad política, sino también que depende del contexto social. En el 2010, el discurso también más alineado al progresismo, a la defensa del ambientalismo, también muy vinculado a la Agenda 2030, que en ese momento nos parecía un poco más lejana, hoy ya está a la vuelta de la esquina. Era algo que era prioritario y era también uno de los estandartes internacionales en donde si no lo hacías, a N cantidad de años te quedabas afuera del comercio. Claro. Era fundamental. Hoy la agenda global, el discurso, las políticas de Estado están migrando hacia una agenda mucho más productivista. Ahora, si miramos y hacemos el doble clic en entender qué tenemos que ver de la ley de glaciares, en realidad nadie está en contra de la productividad. Me parece que decir que alguien en Argentina esté en contra de la productividad es ir en contra del propio desarrollo económico nuestro. Estamos hablando de la generación de empleo, estamos hablando de un montón de cosas y a la larga es también nosotros cómo nos posicionamos geopolíticamente en el resto del mundo, ¿no? Hay una discusión que nosotros no podemos dejar que el resto la dé, sino que nosotros la tenemos que dar. Pero en eso también lo que tenemos que ver es productividad, sí, pero no borremos con el codo después todo lo que avanzamos en términos de proteccionismo. Total, Ese es el porque es verdadero peligroso. desafío que tenemos. No es ir de un lado a otro como un péndulo. Sí. Hay un medio, hay que sentirnos un poco cómodos con los medios, con los grises. Me parece que siempre nos sentimos incómodos, es todo blanco o negro. No, hay un gris. Está buenísimo que en la reglamentación, ahora viene el debate también en diputados y después la reglamentación del Ejecutivo. En la reglamentación también se ve un poco de esto. ¿Cómo hacemos para ir a ese gris? Gonza, ¿te quedás un ratito más? Sí, les quiero compartir un ranking y de A ver. Dale, porque te voy a pedir, ¿me lo puedes dar un ratito? Claro. Quiero dos cosas, el ranking, que lo pienses, Sí. y quiero que cerremos el programa en un ratito con la discusión de qué tanto, ahora sí ya hablando de geopolítica, tenemos que estar atentos a que en algún momento como, no sé, Trump, pienso, va en busca de petróleo y va a solucionar conflictos para garantizar abastecimientos y más, si en algún momento existe la posibilidad de que vengan por el agua, como se dice hace mucho O ya tiempo. vinieron por el agua. O ya vinieron, pero en un ratito. Dale. Puede ser, Sí. porque antes tenemos que ir a inteligencia criolla, Cami. Ah, inteligencia Tenemos que- criolla. vamos a meternos en inteligencia criolla, que es nuestro sector ñoño de inteligencia artificial, en el que queremos exprimir al mango a Cami, que sabe mucho y sabe contar muy bien sobre estas cosas. Sí. Así que contanos, todo tuyo. Cuento un poco de qué va este segmento, muy vinculado al agua y a la energía y a los datos y a todo esto que se viene de vincular con sensores el mundo físico con el digital. Gonzalo hace un ratito mencionaba este tema de que solamente el 6% del total de las tierras en Argentina tiene riego técnico, riego artificial, claro, que sería de 45 millones de hectáreas, 2 millones nada más tienen este tipo de riego. Y el problema en realidad en Argentina no es Te voy a que acomodar un poquito, perdón. el micrófono. No, la capibara. Ahí, que se vea. Y claro, y el problema en realidad a nivel país es que nos afecta fuertemente la balanza de pagos y no mueve solamente al agro, mueve a todos, o sea, nos descoloca. Vieron que siempre, o sea, hasta Doña Rosa se entera que cuando hay sequía tiembla la economía del país, Exacto. el tipo de cambio no se sabe cuánto va a estar, porque bueno, se sabe que gobiernos como el de Cristina tuvieron buena cosecha y le fue bien, a Mauricio le fue mal, bueno, y así. Entonces, estamos en esta nueva era donde ya podemos empezar a vincular este tipo de tecnologías. El productor debería ponerse con este tipo de tecnologías. Este triángulo invisible de agua, energía y datos ahora se puede cerrar, y de cerrarse ahí es donde estamos siendo un poco más inteligentes en este método criollo que digo yo, porque también pensándolo, miren este pensamiento que lo vamos a hablar también en Código Abierto, que por allá veo a los chicos de Código Abierto.
se habla mucho, si saben, de Polymarket, ¿no? Entonces, ¿Desarrollé? Bueno, acá voy a entrar un poco provocadora, me parece. Y no quiero, pero digo, el productor, ¿no? El productor podría estar invirtiendo en las tierras y decir, bueno, para cubrirme, quizás apuesto ahí en el Polymarket a que no va a llover, a la sequía, ¿entienden? Sí. Digo, para dejar de pensar de esa forma y empezar a no tener que apostar a si llueve o no llueve, ahora sí vamos a poder tener este tipo de sistemas y cerrar este triángulo invisible, digo, y empezar a pensar de forma inteligente. Así que va por ese lado. Me copa. No sé si piensan, o sea, un poco provocador esto de cubrirse. No, me gusta pero lo de cubrirse. No lo veo a nivel, porque te puede cumplir, te puedes cubrir un poco, pero estás... apostando a los dorados. Te puede generar una burbuja financiera. Claro, eso exacto, también. te puede generar una burbuja como, Pero lo hacen. como ya pasó. Pero pueden hacerlo. Y podés ir contra tus propios intereses a largo plazo. Digo, o sea, entiendo que financieramente te convenga una sequía, pero después, ¿qué haces? No, digo, obviamente, es como que está todo el mundo en esta era agéntica. Sí. Una de las verticales también que se ve mucho, que estoy viendo muchísimo en colegas del mundo tecnológico, es voy a desarrollar una plataforma de Polymarket que esté observando todo, Claro. y este tipo de variables. Entonces, ahí es donde digo, capaz que no está bueno que nos vayamos siempre para ese lado. Al contrario, yo soy una defensora de aplicar tecnologías a la industria y no estar apostando tipo Claro. como si fuese un casino. Pero es como que es una herramienta más que no sé cuánto le va a quedar, ¿no? Sería como eso. Y eso, digo, para saldar el tema de esto de lo que hablamos de una potencial burbuja y todo, tiene que ver con un tema regulatorio también, con el uso de los datos y la información que se aplica, por ejemplo, a una industria particular, ¿o no? No, en realidad creo que por ahora no hay tanto problema. Sí, por ejemplo, volviendo al tema regulatorio, en lo que es propiedad intelectual sí, que es lo que ahí vinculamos, que puede llegar a haber algún tema. Por eso Milei decía, como los argentinos no podemos usar las semillas que le vendemos a Brasil. En realidad sí podemos. Ahí Milei decía, no podemos usarla. Sí, los podemos, como poder podemos. Pasa que salen mucho más caro y el productor no lo quiere pagar. Es verdad. Entonces, ¿ves que no se entendió ahí el discurso? Sí. Eso no se entendió. Yo lo miré y dije, ¿cómo que no podemos? Sí, como poder podemos. Pasa que es mucho más caro. El productor no lo quiere pagar, perfecto. Pero por otro lado, en realidad ahora aplicar IA para que una semilla sea más eficiente o que la planta tenga exactamente la cantidad de humedad y que tengamos un deterrente muchísimo más grande, esto está a la vuelta de la esquina. Este año se puede concretar, digo. Si nosotros, también una pregunta que tenía para Gonza es, ¿cómo hacemos por el tema del uso del agua para realmente triplicar lo que tenemos en capacidad de producir alimentos y que no se lleven el agua, como pasa con otros recursos? ¿Cómo haríamos? Llegamos tarde porque ya se están llevando el agua de Argentina. Bueno, te pregunto, tenía esta duda, ¿viste? Ahí está de con que la pregunta de Tommy. Sí. Está todo. Vuelvo al ranking, entonces. Dale. Sí. Dice Max Me que está la vaca, tocando la la vaca. vaca. la vaca Ojo rosca, le voy a Está decir a llegando- Rosca que tenga cuidado. está llegando Rosca a morder a Gonzo. Argentina es el tercer país exportador de agua virtual del mundo. Virtual. ¿Cómo Virtual, es eso? esto significa, el agua virtual es el agua que está embebida en una manufactura o en una materia prima. Por Ok. ejemplo, para hacer este celular Claro, se uso necesitan 2.000 litros de agua. Si lo hizo Samsung, imagino que lo habrán hecho en Seúl o donde fuera. Corea gastó 2.000 litros de agua en hacer este celular. Cuando Argentina exporta por otro Hablame un soja, poquito más cerca del Ya sé micrófono. qué es, eso es la Gonzalo. huella hídrica, ¿o no? La huella hídrica es la medida de la cantidad de agua que se necesita para producir una unidad de una materia prima o manufactura, y cuando se exporta, esa huella hídrica se transforma en agua virtual. Claro. Perfecto. Hay una balanza mundial de agua virtual. Argentina lo único que produce es agua con formato de materias primas en este momento. Escúchame. Y ahora le digo por qué. Esto tiene que ver porque nosotros exportamos cosas que salen de la tierra y no exportamos celulares. O por qué, quiero entender el racional de por qué Argentina es el número 3 del Vos- mundo, decías. Vos estás en China en este Sí. momento. Tenés que alimentar a los chanchos con los que después se va a abastecer al mercado, que son como 600 millones. Y tenés poco agua. ¿Qué haces con ese agua? ¿Se lo das a la población para que tome, para que se bañe? ¿Se lo das a la industria de la robótica? ¿O lo haces para generar soja, para generar el pienso para darle de comer a esos chanchos? ¿Qué haces con el agua? Y me preguntás a mí sin Sí. depender de nadie y se lo doy a la gente para que tome. ¿Sí? Pero ¿Y después? No, ¿y después? No, se la tomó. Y después se la tomó y no tiene para comer. Qué cortoplacista, Claro. Tommy. Claro. Se la das a la gente, se la das a la robótica que tiene alto valor agregado y a Claro. los chips. Y los Y puertos de después- soja, Argentina.
Le compras agua Exacto. argentina. Le compras agua argentina y te gastas la tuya. Total. ¿Qué es lo que hace China? Argentina está vendiendo agua hoy. Y eso es bueno, no es malo, en la medida que Argentina sea inteligentemente y estratégico a la hora de venderla. Le ponga un precio a ese agua, cuide sus fuentes naturales. Claro, pero ahí entran un montón de factores que no tienen que ver con el agua, porque vos el precio de la harina de soja que le vendés a China no lo podés mover por cuanto a la huella hídrica. Se mueve por precios que ni siquiera se fijan acá, se fijan afuera. ¿Cuánta injerencia puede poner la Argentina en decir, no, bueno, yo te voy a cobrar la soja que se va a China más cara porque tiene más agua y estoy cuidando mis recursos naturales? Pero Cuando perdón, ese precio con el se fija tema, en Chicago, no se pero fija con acá. el tema de la guerra, por ejemplo, y como vimos que están aumentando el precio de las semillas y todo el tema de las exportaciones, ¿no juega ahí también justamente el rol del agua? Claro, pero no tiene nada que ver con Argentina. Para mí Argentina es no decide nada ahí. pero para mí es una incidencia de precio indirecto. ¿Puedo ir a las teorías conspirativas? Me Obvio, permiten? fan. ¿Qué hizo China con su libro blanco? Durante 50 años hizo que todo el mundo dependiera de sus manufacturas. Hoy China te corta la exportación de manufacturas, separa el mundo, lo mismo que Irán con el estrecho de Hormuz. ¿Qué pasa si Argentina comienza a exportar productos ricos en agua a todo el mundo? Triplica su superficie cultivable, todo el 15% de la población depende de los alimentos argentinos y vos mañana cortás la exportación de alimentos. Está buenísimo. Está buenísimo el debate. Nada, ¿Puedo hacer cortito, una- en un sí, minuto. ahí? ¿Viene por el agua? No van a venir hasta acá porque no lo necesitan, se la llevan de forma virtual. Ok. Ok. Eso es una... Bien. Gonza, y te hago una consulta como medio para cerrar también. Contanos un poco de la Cámara del Agua, qué es lo que hacen, por qué estos temas que vos hablás acá y que está buenísimo que los empecemos a visibilizar, no están tal vez tan de esta manera explicados en la agenda legislativa, en la agenda política, en la agenda también del mundo empresario. Contanos eso que hacen desde la Cámara y que me parece súper piola también. Muchas gracias, Sofi. La Cámara es un organismo empresario que representa los intereses del sector, de las empresas que producen para la cadena de valor del agua, caños, bombas, filtros, agua envasada o purificadores domiciliarios. Yo creo que el agua siempre ocupa un lugar complementario, secundario a otras industrias de mayor valor agregado y peso, y por eso tenemos quizás un perfil bajo, pero con los años, por el cambio climático y un montón de cuestiones, va a crecer en la agenda pública. Así que bueno, gracias por la invitación, me encantó el programa. A Sofi la conozco desde sus inicios profesionales, siempre ha sido Bien, una sí, fuera que de no diga serie nada. y lo No, sigue siendo. Contanos alguna anécdota. Bueno, no, fuera del aire. Mejor afuera del Yo creo aire. que no sabía ni hablar cuando lo conocía a Gonza, a ese ¿En serio? nivel. Y ¿Tanto? más o Ah, menos, está ¿no? bien. Es que, El año pasado. Ay, Chicos, no. hemos llegado al final del Ay, primer llegamos. Actitud Campo de este año. Se me pasó muy rápido, algo que no se dice nunca en este tipo de programas. Pero ¿están bien? ¿La pasaron bien? Sí, Bueno, súper, muy Sofi, bien. ¿Me van Muy a bien. recibir de nuevo? Bien. Yo Sí. quiero, lo veo a Franquito. ¿Dónde está Franquito? Franquito desesperado porque estés todos los programas. Obvio. Me sumo a la movida de Franquito, Sí. así que te vamos a atornillar a la silla, Sofi. Vamos a agradecer, por supuesto, al control. Están Maxi, Mariano, Joan, Nacho. En las redes están Rocío, Candy, Guada. Síganos, vayan a nuestras redes, a @FinguTV y @Actitud Campu. Y vénganse el miércoles que viene, porque vamos a tener mucho, vamos a hablar mucho de tecnología, mucho de agro, mucho de ese cruce, mucho de inteligencia artificial, mucho de política, de geopolítica. Me encanta este formato. Hay un Me tema encanta, que... mucha energía. Sí, me gusta también que empecemos a hablar de esto, de la manera... El desarrollo productivo de un país tiene que ver con la conjunción de todas las industrias, ¿no? Y también el darles peso específico a eso. Actitud Campo con actitud energética viene también, me parece, a entender la integralidad de cómo funcionan las cosas. Las cosas no funcionan por separado, hay que verlo de manera integral. Ahora, si les parece, porque invitamos a todos también a seguirnos en las redes de Actitud Campo. Nosotros ahí en Actitud Campo hablamos mucho también, no solamente de estos temas que abordamos acá, sino de el entender cuál es la brecha social que también hay, por ejemplo, para la adopción de estas nuevas tecnologías. Cami habla muchísimo del tema de los agentes, del tema de la inteligencia artificial aplicada al agro. A mí hay un tema ahí que tal vez estaría bueno que desarrollemos en los próximos streams, que tiene que ver con cómo hacemos para que el agro, no como decisión estratégica, digo, los grandes productores del agro, sino el agro en general, desde toda la cadena de producción que tiene que ver con el trabajador hasta el final, adopta este uso de tecnologías. Estamos hablando de, por ejemplo, el trabajo rural, estamos hablando de la exportación. Hay todo un acompañamiento educativo también por realizar que es importantísimo. Entonces me gustaría que sea un tema, si les parece, que lo podemos ver hacia lo que viene. Y hay muchas variables que inciden en eso.
políticas, regulatorias, culturales, partidarias, si se quiere, de coyuntura. Así que de todas esas cosas nos vamos a estar ocupando todo este año acá en Fingu TV, todos los miércoles a las 10 de la mañana. Así que hasta acá llegamos. Esa vaca que está, ¿dónde está la vaca? ¿Dónde La está vaca Rosca? está por ahí dando vueltas. Esa vaca que hemos bautizado como Rosca los esperará el miércoles que viene a las 10. Igual que Camila Velasco, igual que vemos. Sofía de Aquino, igual que yo, que me llamo Tomás Rivas. Y lo invitamos a Gonza también cuando quiera venir. Gonza también invitadísimo. Increíble programa. Gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias a la gente del chat que la vimos muy activa. Nos gusta. Vamos a ir sumando de a poquito las interacciones con el chat. Un gusto haberlos acompañado hasta aquí. Quédense en Fingu TV y nos reencontramos el miércoles que viene. Quédense con Abrió el Mercado. Chau, chau.